Bien, listo. ¿Tienen alguna pregunta? ¿No? Hola, ¿tienen alguna pregunta? Ok. Encienden por favor las cámaras. Buenos días, Sofía. Buenos días, Víctor. Buenos días, Julián. Buenos días, Mario. Profe. Bueno, vamos entonces a comenzar el curso hoy. Si no tienen preguntas, vamos a continuar donde íbamos. Voy a compartir pantalla. ¿No se escucha bien? ¿Se escucha muy mal? Muy pasito. ¿Se escucha muy pasito? Sí, profe. ¿Pero todos o solo Julián? Porque ahorita me dijeron que se escuchaba bien. Hola. Hola. Ok. La profe, pues yo lo siento bien, la verdad. Ok, muchas gracias. Bien. Entonces, Andrés José también escucha bien. Vamos a continuar donde estábamos trabajando, que era el segundo teorema de Castigliano. Ese teorema tiene que ver con algo que llamamos el cotrabajo. Y lo que nos dice es que la deflexión de una carga puntual es igual al cambio en el cotrabajo sobre el cambio en la carga que produce esa deflexión puntual. También la podíamos generalizar para momentos. Entonces la rotación que genera un momento, pues es el cambio de trabajo con respecto al momento que ocasiona esa rotación. Y
teníamos que si el material era de comportamiento elástico lineal, si el material es de comportamiento elástico lineal y tenemos pues la carga contra la deflexión y llevábamos el material hasta una deflexión determinada y a una carga determinada, pues esta área que es el cotrabajo y esta área que es el trabajo son iguales. Entonces eso ocurre si el material es elástico lineal. Y por lo tanto, la deflexión la deflexión, pues en este caso particular de materiales elásticos lineales, la deflexión sería igual al cambio del trabajo con respecto de la carga. Es un caso particular. Bien, ahí yo creo que habíamos quedado la última sección. Si vamos a resaltar que el cotrabajo en general se mide como una función de la carga. ¿Por qué? Porque cuando yo mido esta área de acá arriba, pues aquí lo que tengo es un cambio en la carga. Mientras que el trabajo normalmente lo doy en función de la deflexión. Y eso tiene que ver porque cuando mido esta área, pues normalmente esto es un cambio en la deflexión. Preguntas hasta ahí. ¿Vamos bien? Sí, profe, vamos bien. Perfecto. Entonces, pues bien, noten que para el comportamiento elástico lineal, el trabajo es un medio de la carga por la deflexión, porque es el área de ese triángulo, es un medio de P por delta. Mientras que el cotrabajo lo puedo poner como un medio de delta por P, que es lo mismo, pero es lo mismo porque en este caso las dos áreas son iguales, son iguales. Entonces, como el material es el elástico lineal, entonces P es igual a K por delta, esta es la ley de Hooke. Entonces vamos a dar dos expresiones en estas funciones, función de la carga o función del trabajo. ¿Cómo quedaría el trabajo en función de la deflexión utilizando esa ley? ¿Alguien? Noten que debo dejar el trabajo como función solamente de la deflexión. Tengo que el trabajo es esto, pero solo debe quedar en función de la deflexión. Pero como el material es lineal, se debe satisfacer esta ley. Entonces, ¿cómo me quedaría el trabajo solo en función de la deflexión? ¿Alguno? ¿Ninguno?
Ok. Dice que es un medio de P, pero P es K por delta y otra vez por delta, o sea que el trabajo es un medio de K por delta al cuadrado. Muy bien. Entonces noten que estamos expresando el trabajo como función de la deflexión. Nos da un medio de K por delta cuadrado. Y el cotrabajo, ¿cómo nos daría? Recuerden que el cotrabajo se debe dar en función de la carga. ¿Cómo quedaría entonces el cotrabajo? ¿Alguno? ¿Tiene una expresión para el cotrabajo? Esa expresión se ve rara. No sé si es 1 dividido 2kp al cuadrado o un medio de 2 o un medio de k. No sé, puedes utilizar paréntesis para separar la expresión. Sería un medio por P al cuadrado sobre K. Muy bien. Porque es un medio de delta, pero delta es p sobre k y por p, o sea que es un medio 1 sobre 2k por p cuadrado. Muy bien. Entonces, noten que aquí, pues el cotrabajo se dio en función de la fuerza, mientras que el trabajo se da en función de la deflexión. Eh, si nuestra propuesta es una barra elástica con carga uniaxial, como esta barrita, cargada pues como a tensión, o puede ser a compresión, y como es elástica lineal, pues nosotros sabemos que K es igual a por E sobre L, donde A es el área de la sección transversal, L es la longitud entre las cargas y E es el módulo de Young del material para comportamiento lineal. Si el comportamiento es no lineal, recuerden que no hablamos de módulo de Young. Entonces, si uno calculara la energía, el trabajo, para ese caso el trabajo sería un medio K, pero K es A por E por L o por delta al cuadrado. Y esto es lo mismo. Profe, de pronto Señor. podría bajar un poquitico la imagen, no deja ver. Sí, sí, creo que sí. Entonces, Gracias, bien, profe. estoy resolviendo esta. K es un medio de A por L sobre delta al cuadrado, que es lo mismo que un medio de A por E sobre L, y delta es P sobre K al cuadrado. Y eso es lo mismo que un medio de A por L
sobre L P cuadrado, y K es A cuadrado E cuadrado sobre L cuadrado, porque está todo al cuadrado. Por lo tanto, tenemos una expresión para el trabajo sobre la barra elástica lineal, porque aquí pues un cuadrado L se va a ir con este cuadrado, un cuadrado de la se va a ir con esta A y un cuadrado se va a ir con esta de la E, y nos queda que el trabajo es un medio de P cuadrado L sobre A por E. Y esto es lo que llamamos energía elástica. Bien, pero esta energía elástica es únicamente para esta barrita que sea de comportamiento lineal, que esté cargada uniaxialmente. ¿Sí? Es solamente para esta. Si tenemos, por ejemplo, que el comportamiento no es lineal, pues me toca utilizar otra expresión. Si tenemos que no es una barra elástica, sino un cono o algo así, pues tenemos que encontrar una parecida, pero pues se puede hacer. Y si tenemos, bueno, que la barra no es elástica, y sí ya todo esto se modifica. Pero entonces esta expresión solamente vale para este caso. Vamos bien hasta ahí. Entonces noten que para conocer la energía elástica de esta barrita yo necesito saber la carga. Ahora esta carga se está refiriendo a la carga interna, porque pues la carga interna sería igual a esta carga externa, dado que este es un miembro a dos fuerzas. La longitud, el área de la sección transversal y el módulo elástico del material. Si uno chequea unidades, esto está en newton cuadrado, esto está en metros, esto está en metro cuadrado, y esto está en newton sobre metro cuadrado. Entonces metro cuadrado se va con metro cuadrado, y aquí me queda newton, aquí me queda newton cuadrado sobre newton, aquí me queda un newton arriba, y un newton por metro es un joule. Entonces quedan en unidades de energía esta expresión. Si lo que tenemos es un sistema conectado de barras uniaxiales, pues como la energía es un escalar, la energía total del sistema conectado pues es la suma total de las energías individuales. Eso lo habíamos visto ya la clase anterior. Entonces, vamos acá que para un sistema compuesto de varias barras, pues el trabajo es la suma de las barras individuales. O sea que será la sumatoria desde igual 1 hasta la enésima barra, pues de la carga que hay en cada barra, que está al cuadrado, por la longitud de cada barra, sobre 2 veces el área de cada barra,
Eso es lo que vamos a tener. Y eso aplica para armaduras, por ejemplo, o sistemas uniaxiales, cargados, etcétera, etcétera. Podríamos encontrar la energía interna. Entonces, por ejemplo, vamos a proponer esta armadura. Vamos a decir que de aquí a aquí hay L. Y de aquí a aquí hay L. Y que aquí hay una carga P. Y vamos a suponer que esto tiene área A y módulo E. Esto tiene área A y módulo E. Y en ese sentido nos propone que calculemos la energía elástica de esa armadura. La energía elástica de esa armadura es lo que nos están proponiendo calcular. Entonces, lo que necesitamos es encontrar la fuerza interna que hay en cada miembro, la longitud de cada miembro, el área de cada miembro y el módulo de Young de cada miembro. Entonces, pues empecemos por lo fácil. Diagrama de cuerpo libre del nodo P. ¿Por qué necesitamos hacer el diagrama de cuerpo libre? Porque necesitamos la fuerza interna sobre cada miembro de la armadura. Entonces, pues aquí está esta fuerza. Voy a poner unas letricas aquí. Voy a decir, por ejemplo, que esto es A, que esto es B y que esto es C. Y entonces voy a tener otras fuerzas. Esta que la voy a llamar la fuerza que B le ejerce a C. Y esta. Profe, el sonido está fluctuando mucho, a ratos se escucha, a ratos no. Ok, ¿hasta dónde me escucharon bien? Profe, ¿qué tal? Sí, no puedes vuelvo a repetir ya esta solución, ¿sí? ¿De qué se trata el problema? Pero es como que está de pronto muy alejado el micrófono a veces. Ok, voy a. Ahí, ¿qué tal? Eso, ahí sí, ahí sí. Bien, entonces el problema es que nos dan esta armadura, esta estructura. Como es una armadura, pues los miembros están solos cargados uniaxialmente, que es un requisito para utilizar esta formulación. Eh, Nos dicen que la armadura está cargada con esta fuerza vertical P en este punto. Y lo que se necesita es hallar la energía elástica de la armadura. La energía elástica. Entonces, para encontrar la energía elástica del sistema, pues es la suma de las energías elásticas individuales. Yo necesito encontrar la energía elástica de esta barra y la energía elástica de esta barra. Y para hacer eso necesitamos las fuerzas internas en cada elemento. Entonces me toca hacer
un diagrama de cuerpo libre para encontrar cuánto es la fuerza en cada uno de los elementos de la armadura. ¿Hasta ahí? ¿Bien? ¿Mejor? ¿Sí? Sí, profe, ya mejoró. Bueno, ok, gracias. ¿Y se entiende lo que estamos haciendo? ¿Se comprende? Sí, señor, claro. Sí, Perfecto. profe. Sí, bien. Entonces, decía que en el diagrama de cuerpo libre están estas tres fuerzas. La fuerza que hoy le ejerce a C, la fuerza que A le ejerce al punto C y el punto P. Y la fuerza P, voy a poner un marco ahí de coordenadas. X, Y. Este ángulo teta es este ángulo teta que lo conocemos porque pues si esto es L y esto es L, teta es 45. Eso implica que el seno de teta es igual al coseno de teta y es igual a raíz de 2 sobre 2. Y miren que este ángulo de 45 se presenta repetidamente y es que los primeros ejemplos de las clases que nosotros hicimos de mecánica de materiales, nuestros primeros análisis, nos mostraban que este ángulo es un ángulo muy óptimo para minimizar eh, las fuerzas sobre los elementos. Entonces, un ángulo de diseño apropiado. Se utiliza bastante. Como ya tenemos todo, pues podríamos plantear una suma de fuerzas en Y. Y eso nos va a decir que FAC por el seno de teta, pero esto es raíz de 2 sobre 2, menos P igual a 0, por lo que implica que FAC es P por 2 sobre raíz de 2 sobre 2. Y si racionalizo, va a quedar 2 raíz de 2 sobre raíz de 2 por raíz de 2P, que es lo mismo que raíz de 2. Y noten que esa barra está en tensión. Y está en tensión porque en el nodo me dio en esta dirección. Por acción y reacción sobre la barra iría en sentido contrario. Y si está en sentido contrario sobre la barra es porque esa barra se está estirando cuando se le aplique esta carga P. Y como esa barra tenderá a estirarse, pues generará un desplazamiento y si hay un desplazamiento habrá una energía. Porque hay una fuerza que la está desplazando en esa dirección. Y esa es la que estamos calculando, la energía en esa barra. Por otra parte, si hacemos suma de fuerzas en X igual a 0, pues lo que tenemos es que FBC menos FAC por coseno de teta, pero coseno de teta es raíz de 2 sobre 2, es igual a 0, por lo que implica que FBC es igual a FAC, que ya la tenemos, que es raíz de 2 P por raíz de 2 sobre 2, lo que nos da P, porque raíz de 2 por raíz de 2 es 2. P. Y que entonces vamos en esta dirección, Pero en esta dirección sobre la barra, en esta dirección. Pero en esta dirección sobre la barra quiere decir en dirección contraria. En esta dirección sobre el nodo quiere decir en dirección contraria sobre la barra, o sea, entrando hacia la barra. Y si está entrando hacia la barra, lo que se genera ahí es un estado de compresión. O sea que esta barra está en tensión y esta barra está en compresión. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Sí? Good. Como esta barra se está comprimiendo, sí señor, en el FBD. Si quieres abres el micrófono, Marcelo.
Es nodo C, sí, correcto. Ah, muchas gracias, sí señor. Aquí es nodo C, donde está aplicada P. Gracias. Entonces ya tenemos las fuerzas. Lo mismo, como esta barra está sufriendo una fuerza que viene en este sentido, que esa fuerza es interna, es la fuerza normal interna sobre esta barra, entonces genera un desplazamiento en esa dirección y por eso esta barra también tiene una energía, porque hay un trabajo hecho sobre ella, una fuerza por un desplazamiento. Y la energía total del sistema es la energía que se haga sobre esta barra más la energía que se haga sobre esta barra. Entonces, pregunta, ¿cuánto es la longitud de la barra BC? La pongo por aquí. ¿Cuánto es la longitud de la barra BC? ¿Alguien? L raíz de 2. ¿Seguro? L. Muy bien. La de la BC es L. Y ahora sí, la de la AC. Esa es Profe, leí mal, qué pena. Ahí sí tranquilo. sería L raíz de 2, ¿no? Ese sí sería L raíz de 2. Muy bien. Listo. Entonces estamos listos para nuestra fórmula energética. Porque U sería igual a la suma de los individuales. Entonces vamos a colocar entre paréntesis la primera suma. Vamos a decir que esta es mi barra 1 y que esta es mi barra 2. Entonces para la barra 1 tengo P1 cuadrado por L1 sobre A1 por E1. Más, para mi barra 2 tendría P2 al cuadrado por L2 sobre A2 y por E2. Bien. Y ahora voy a copiar esta fórmula. Voy a copiar varias cosas. Voy a copiar esto. Me lo voy a llevar y lo voy a pegar aquí. Voy a hacer una lineecita. Voy a devolver y ahora voy a copiar esto. Y lo traigo aquí. Sí, señor, ya me devuelvo. Solo estaba copiando. Listo. Bien. Y aquí simplemente entonces lo que nos vamos a proponer es a los reemplazos correspondientes. ¿Quién es U? Entonces empezamos. P1. ¿Cuánto nos había dado P1? ¿Recuerdan cuándo nos había dado P1? P raíz de 2. Es perfecto. Y atención a compresión. Atención. Entonces es P raíz de 2 al cuadrado. Por la longitud 1. ¿Cuánto nos dio la longitud 1?
La longitud 1 es la longitud AC. Entonces esto es L por raíz de 2. Sobre A1. Dos veces. A1. Venga que aquí tengo un... Aquí me falta un 2. Me disculpan ahí porque es que miren que aquí hay un 2. Aquí hay un 2. Si ven la fórmula general, aquí hay un número 2 que me hace falta. Entonces aquí también me hace falta un número 2 en estas ecuaciones de aquí nos hace falta un número 2. Dos aquí y 2 en el otro lado también nos hace falta. Corrijamos ahí. Y entonces aquí es 2A por E más, y aquí, ¿cuánto dio la carga 2? La carga sobre la barra 2, sobre esta barra. P. Atención a compresión. Compresión. Entonces, menos P. Pero como está elevada al cuadrado, pues ese signo no nos va a interesar. Es decir, si está tensión o a compresión, no importa, siempre la energía elástica se acumula, siempre la energía elástica suma. Entonces, menos P cuadrado. Por la longitud de esa barra que es L sobre 2AE. Y entonces U total nos va a quedar aquí 2 P cuadrado, por aquí me queda un L, por aquí me queda un raíz de 2, por aquí me queda un 2AE, más, aquí me queda P cuadrado L sobre 2AE. Y en definitiva, U es igual a P cuadrado L sobre 2AE, P cuadrado L sobre 2AE, factor de 1 más 2 raíz de 2. Y entonces, esta es la energía elástica de la barra, la que vimos ahora. Este 1 es porque es la energía elástica de este elemento. Este 2 raíz de 2 es la contribución de la energía elástica de este otro elemento. ¿Se comprendió ese problema de ejemplo? ¿Sí? Perfecto. Ahora, si tengo una armadura con más barras, la torre del cable, la torre Eiffel, pues el problema es el mismo, solo que me tocaría encontrar la fuerza interna de cada una de las barras, la longitud de cada barra, el área de cada barra, el módulo de cada barra. Y pues los ejercicios que propuse de BIR tienen ese sentido para la práctica. Solamente hay que sumar más términos. Si la armadura tiene 6 miembros, pues serán 6 términos, uno por cada eslabón que esté cargado axialmente. ¿Puedo pasar la hoja? Listo. Eh, Ahora, pues,
tenemos un segundo problema, un segundo ejemplo. Y es el siguiente. También tiene que ver con esto que estamos haciendo. A mí me proponen un sistema como el que mostramos. Dos carritos, dos resortes elásticos de constantes K1 y K2, sin fricción, y a este carrito se le pone una carga P2, mientras que a este carrito se le pone una carga P1. Este carrito se desplazará a una distancia delta 1 y esta una distancia delta 2. Y pues las cargas son aplicadas lentamente en ese sistema para que no se genere un sistema ahí dinámico complejo. Entonces, lo que nos propone en este caso es encontrar las deflexiones delta 1 y delta 2 en el sistema cuando se apliquen esas cargas. ¿Sí? Entonces, resulta que la deflexión 1 ocurre porque este elemento, que puede ser una barra, si fuera una barra, pues este K es A por L sobre A, esta es otra barra. Esta deflexión 1 ocurre porque esta barra se estira y esta deflexión 2 ocurre por esta barra se estira, pero hay que tener cuidado que esta barra se estira una cantidad dependiendo de esta carga 1, pero esta barra se estira lo que diga este P2, pero también lo que este P1 lo comprima. Entonces hay que hacer un análisis completo del sistema y lo primero que hacemos es aplicar estática. Entonces vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre de cada carrito. Alguien que me ayude. ¿Qué fuerzas actúan sobre ese carrito? Voy a prender los micrófonos, por favor. Preferible que el chat. Bueno, entonces les preguntaré yo, que tengo aquí la lista. Nicolás Ramírez, una fuerza. ¿Qué fuerzas actúan sobre ese carrito? Nicolás, ¿estás ahí? Ramírez. Bueno, no estás. Andrés López nos dice P1. Muy bien, Andrés. Ah, ok, pero puedes chatear entonces. Andrés también nos dice que F2. Muy bien, F2 es la fuerza que genera ese resorte. Y nos dice que F1. Muy bien, esa sería la fuerza que genera este otro resorte. Y hay otras, ¿no? Eso, ¿no? Eso. El peso y un par de normales.
1 en el cuerpo A y la normal 2 en el cuerpo A. Porque pues en Y ese no está volando ese carrito. Y proponemos el marco de referencias. Y bueno, vamos a mirar qué nos queda. ¿Qué nos queda aquí? Alguien que me diga, de acuerdo a ese diagrama de cuerpo libre, ¿cuánto vale F1? F2 más P1. Muy bien. F2 más P1. Y esa es la única ecuación que me interesa. La ecuación en Y no me interesa, simplemente dice que el peso es la suma de las normales. Muy bien, Andrés José. Y si ahora me paso para el diagrama de cuerpo libre del bloque B, entonces las fuerzas que hay sobre ese bloquecito serían pues la carga 2, y por aquí está F2, un WB, una normal 1 en B y una normal 2 en B. Y pues aquí lo importante que sacamos es que F2 es igual a P2. F2 tiene que ser igual a P2. Y si juntamos esta con esta, pues nos sale que F1 es P1 más P2. Este resorte de acá soporta la carga de 1 y 2, mientras que este resorte de acá solo soporta la carga P2. Muy bien. Entonces, vamos a calcular la energía total del sistema. La energía total del sistema. Pero nosotros encontramos lo siguiente. Recuerden que, como si los sistemas son lineales, la energía es igual al cotrabajo. ¿Recuerdan eso? ¿Y cuánto habíamos calculado el cotrabajo para ese sistema? Voy a volver aquí un poquito. Miren que habíamos dicho que el cotrabajo es un medio de P cuadrado sobre 2K. Lo habíamos encontrado al principio de la clase. Entonces, como hay dos cargas internas, una para el resorte 1 y otra para el resorte 2, entonces tendríamos que es un medio de P1 cuadrado. Bueno, de P1 no lo voy a poner así porque las fuerzas en realidad son F1 y F2. La voy a proponer como un medio. Borrar aquí. Luego me paso aquí con la conexión. Ya, ahora sí. Un medio de F1 cuadrado sobre K más un medio de F2 cuadrado sobre K. Es el cotrabajo total. El de una barra y el de otra barra. Entonces voy a tener que F1, ¿cuánto nos había dado? P1 más P2. Es U, es
un medio de P1 más P2 al cuadrado y sobre K, más un medio de F2, pero F2 es P2 al cuadrado y sobre K. Eso es lo que tenemos. Entonces esta es la energía total de ese sistema. ¿Se comprende hasta ahí? Sí, profe. Perfecto. Profe, tengo una duda, pues no del ejercicio, sino como tal de la asignatura. Señor. Eh, pues según el comunicado que envió la universidad, el semestre va a virtual hasta el 30 de mayo, ahí acaba, ¿Sí? pero que para gente que tenga que hacer laboratorios y todo eso, da como 1 o 2 semanas del mes de junio. Entonces, para los laboratorios de esta materia, ¿los haríamos en esa fecha o quedan cancelados o cómo es? No, no quedan cancelados. Esta materia, como tiene laboratorios, pues lo que es nuestras clases teóricas, lo que se entiende el comunicado, no es hasta junio, sino hasta julio. Entonces, hasta el momento, con lo que se va de la pandemia, porque ustedes saben que que se acaba una cuarentena, pues sacan nuevos decretos. Hasta el momento nosotros vamos con nuestras clases teóricas hasta el 30 de, bueno, realmente es hasta el 3 de junio en completo, hasta el 3 de junio. Y ahí eh, la universidad va a tomar una decisión sobre cómo mirar. Si nos dejan asistir a la universidad por grupos de trabajo, porque pues eso no depende tampoco de la universidad, sino del gobierno, entonces se harían posteriores los laboratorios durante el mes de junio y durante el mes de julio. Se harían laboratorios unos días, solo serían unas jornadas para hacer laboratorios. Y la nota final de esta asignatura se entregaría en julio. Ese es para el caso de las materias teórico-prácticas. Lo mismo les pasaría en otras materias teórico-prácticas. Por el momento, las materias que son solo teóricas se acabarían el 3 de junio, por el momento. Entonces eso es lo que ha dicho la universidad. ¿Estamos? ¿Esa era tu Sí, pregunta? profe, muchas gracias. Con mucho gusto. Entonces, eso tiene la universidad. ¿Por qué no se proponen los laboratorios en junio, sino en julio? Porque muchos de ustedes pues están en sus ciudades de origen con lo de la pandemia, etcétera. Entonces, lo que ha propuesto la universidad es, si por condiciones de evolución de la pandemia se puede que las personas vuelvan a trasladarse, etcétera, etcétera, entonces para no hacer venir la gente todo el intersemestral, de pronto hay gente que no, lo que se hace es, antes de que empiece el otro semestre, pues la gente tendría que venir una semana antes y durante esa semana se harían las prácticas de laboratorio. Eso es la idea de la universidad, para que la gente no tenga que viajar antes de fecha y volver a viajar, etcétera, etcétera, etcétera. Esa es la propuesta de la universidad. Pero, insisto, eso depende de cómo evolucione la pandemia. La pandemia cada día nos va indicando qué hacer. Miren que hemos tenido 2 aplazamientos de cuarentena y pues no sabemos si el 11 de mayo se tenga un tercer aplazamiento. Entonces, por el momento vamos trabajando así, pero cada vez que se vaya dando una nueva situación, eh, pues se harán los cambios que sean pertinentes. ¿Estamos? Pueden darse cosas muy sencillas como que la pandemia se acabe ahora en el intersemestral y que en realidad se haya dominado, entonces el otro semestre es normal. Pueden que las curvas no se aplanen ni siquiera en septiembre, entonces el otro semestre también sería virtual. Bueno, nadie sabe, no tenemos el tarot. Y en este momento ni los pastores que sanan, ni los adivinos, ni nadie sale a decir nada sobre la pandemia. ¿Sí? Entonces, pues tenemos toda la incertidumbre. ¿Eso contesta tu respuesta? ¿Tu pregunta, perdón? Sí, profe, muchas gracias. Mucho gusto. Ahora, volvamos al problema que estamos trabajando. ¿Se entiende cómo se determinó la energía elástica del sistema total?
Perfecto. Pero, ¿ya terminamos el problema? ¿Eso es lo que nos preguntaban? ¿Qué nos preguntaban? ¿Qué nos preguntan? Los deltas. Muy bien. Y aquí es donde alfa no, delta Jefferson. Delta. Perdón que mi delta se parezca a un alfa, pero en realidad es delta. Aquí sí es donde aplicamos el teorema de Castigliano, porque resulta que delta 1 tiene que ser la derivada del trabajo con respecto a la carga individual sobre el elemento 1. Sobre P1. Y si yo quiero hallar delta 2, pues es el cambio del trabajo, pero con respecto a la carga que está aplicada sobre el elemento 2. Entonces tenemos que delta 1 es, recuerden el teorema castigliano, cambio de U con respecto a la fuerza 1, individual para el elemento 1. Y delta 2 es cambio de la derivada U, derivada de respecto a U, pero con respecto a la carga 2. Tengo un pequeño lag. Dame un segundo, por favor, que es que como en este momento mis hijos están también en teleclase, entonces el internet se aglomera. Hay que repartirlo para todo el mundo. Entonces delta 1 es du sobre dp1 y delta 2 será du sobre dp2. Eso es el teorema castigliano. Noten ahora la razón de la derivada parcial. La derivada es parcial porque pues el trabajo depende de las dos cargas. Entonces una cosa es la derivada parcial con respecto a una carga y otra cosa es con la segunda carga. Entonces delta 1, pues si yo derivo U con respecto a P1, ¿qué me da? ¿Alguien? ¿Alguien que me dé esa respuesta? La derivada de U con respecto a la carga 1. No. Sí, pero no. Después definimos resiliencia, Andrés. La resiliencia falta algo importante para definirla, pero no es exactamente lo mismo que resiliencia. ¿Alguien que me diga cuánto es de U de P1? ¿Ya les dio? Delta 1. ¿Alguien que me muestre la respuesta? Muy bien, Sofía. Eso es P1 más P2 sobre K, que es un medio por la derivada de esto, que es 2 sobre K por P1 más P2, y por la derivada interna, que es 1. Ahí está. Y pues 2 se va con 2 y me queda P1 más P2 sobre K. Muy bien también, Nicolás. Miremos que tenga unidades de deflexión. Esto está en Newton y esto está en Newton sobre metro. Entonces ese metro echa para arriba y los newtons se cancelan. Entonces esto es
lo que se deflecta del resorte 1, lo que se estira del resorte 1 cuando se aplican estas cargas. Y delta 2 es de U sobre dp2, ¿cuánto da? Good. Muy bien. Pero aquí no es 1, sino... Aquí no es 1, sino P2. Eso. Ahora, algo que no habíamos tenido en cuenta es que recuerden que aquí los resortes tienen diferentes constantes. Entonces aquí está K vale K1 y aquí está K vale K2. Eso hace que esta primera derivada era K1 y que la segunda derivada, pues aquí esté K1 y aquí este es K2. Para que lo tengan en cuenta ahí. Si los dos resortes fueran de igual constante, pues sobre K y sobre K, pero son de constantes diferentes. Y ahí ahora sí están nuestras soluciones. Esas son nuestras soluciones. Entonces ahí aplicamos el teorema de Castigliano. Entonces, en el teorema de Castigliano es la siguiente manera. Tú encuentras la energía. Si el sistema es elástico lineal, la energía es igual al cotrabajo. Entonces podemos utilizar esta ecuación que tenemos acá. Y luego de que tengas el cotrabajo, empieza a hacer las derivadas de la energía con respecto a cada una de las cargas que actúen sobre cada elemento elástico. Y al final, derivas y encuentras las deflexiones de cada una de las cargas. ¿Vamos bien? Como les dije, el teorema de Castigliano en su deducción puede ser un poco abstracta por la matemática que siempre trae, pero pues como ingenieros tenemos la obligación de comprenderla, pero su aplicación es bastante sencilla. Su aplicación es bastante sencilla. ¿Puedo pasar de página? Bien. Y la idea es que vamos a generalizar. Vamos a generalizar. Y si tenemos una armadura, entonces recuerden que la energía es la suma desde I igual 1 hasta n de Pi cuadrado Li sobre 2A I EI. Eso sí es una armadura, tenemos una energía, la suma de todas las energías. Y nos proponen que encontremos la deflexión causada por una carga P que se aplica en un punto. Entonces, esa deflexión que se aplica por la carga P, pues será la derivada de la energía con respecto a la carga P. Entonces es la derivada con respecto a la carga P de
la suma desde igual 1 hasta n de pi cuadrado li sobre 2ai ei. Una cosa buena es que la derivada de una suma es la suma de las derivadas. Entonces, como la derivada es un operador lineal, esto es lo mismo que la sumatoria desde igual 1 hasta n de la derivada con respecto a p de pi cuadrado li sobre 2ai. Entonces noten que esta propiedad importante es que la derivada de una suma es la suma de las derivadas. Ya va a aparecer, entonces yo puedo entrar esta derivada a la suma. Y esto será igual a la sumatoria desde igual 1 hasta n. Entonces miren, este término, señalar aquí, este término es el término de la carga. Obviamente va a estar en función de carga. Entonces ese me toca derivarlo. Entonces lo voy a poner por aquí. 2 pi por la derivada de pi por respecto a p. Esto es 2 veces pi por la interna, la derivada de pi con respecto a p. L no va a depender de p, A no va a depender de p y E no va a depender de p, porque estos términos pues no tienen que ver con la fuerza, tienen que ver con la geometría y con la condición del material. Entonces aquí nos queda Li sobre 2 ahí. Y nos queda entonces que la deflexión causada por una carga P es la sumatoria desde 1 hasta n. Vamos a coger estos términos. Miren que este 2 y este 2 se van a cancelar. Nos queda un término. PI. Lo cogemos. Por otro lado, vamos a proponer LI sobre AI e I. Y finalmente vamos a colocar DPI con respecto a P. Y lo proponemos así, ya lo vamos a mirar. ¿Por qué? Porque normalmente uno calcula las deflexiones utilizando algo que se llama un método tabular. Una tabla donde pone uno quiénes son las cargas, quiénes son esta combinación de expresiones geométricas y material, y esta derivada la pone uno aparte. Noten que esto es básicamente 1 sobre K, ¿no? Porque AE por sobre L es K, sería la constante como elástica del resorte. Y entonces esto es 1 sobre K, 1 sobre la constante elástica. Entonces esto se le llama el módulo de flexibilidad. Ese es este término del material. Y en inglés, pues ese módulo de flexibilidad, ese término se le dice compliance. Entonces, voy a proponer algo aquí. A y EI, LI, eso es equivalente a la rigidez, mientras que LI sobre I es lo que se llama flexibilidad. Y esto es equivalente a K y esto es equivalente a 1 sobre K. ¿Vamos bien?
Profe, qué pena, ¿me puede repetir qué traduce ese compliance? ¿Sí? Listo, profe, gracias. Entonces, acá lo llamamos la rigidez, mientras que uno sobre acá lo llamamos la flexibilidad. O en inglés, stiffness y compliance son los términos usados. Y es que noten que, recuerden que habíamos dicho que el módulo de Young mide la rigidez de un material y noten que aquí entonces stiffness es directamente proporcional al módulo de Young, mientras que la flexibilidad de compliance es inversamente proporcional al módulo de Young. Stiffness, la rigidez es directamente proporcional al módulo de Young, pero la flexibilidad del material es inversamente proporcional al módulo de Young. Esto es K y esto es 1 sobre K. Entonces, este término es la flexibilidad del material, compliance. El profesor Sebastián Durango en su tesis, su disertación doctoral, él trabajó mecanismos, pues su experticia es mecanismos y robótica, y él trabajó mecanismos, pero mecanismos compliance, es decir, que tuvieran alta flexibilidad. Eso fue lo que él trabajó. Mientras que lo que yo traje es muy distinto, es impacto y fatiga en materiales compuestos. Profe, qué pena. Podría, no sé, acercarse un poquito más al micrófono, no se me está escuchando muy bien. Sí, otra vez, listo. Ahora sí. Sí, profe, muchas gracias. Estaba diciendo que el profesor Durango en su tesis doctoral trabajó en esto, en mecanismos. Él es experto en mecanismos y robótica y trabajo mecanismos con flexibilidad, compliance mechanism. Eso es lo que estábamos visualizando. Entonces, entonces, ¿recuerdan este problemita? ¿Recuerdan este? De hace poco. Y entonces ahora en este problemita nos van a pedir, ven, allá, lápiz, allá, el desplazamiento en C vertical. La pregunta es, ¿cuánto se desplaza C vertical? Esa es la primera pregunta. ¿Qué fuerza ocasiona el desplazamiento vertical? P, muy bien. P ocasiona el desplazamiento vertical. Entonces, lo que vamos a hacer es
decir, mira, es que el desplazamiento vertical, según el teorema de Castigliano, es el cambio del trabajo con respecto a la carga P. ¿Se entiende este teorema, no? ¿Se entiende esta expresión de dónde sale? Y como les dije, vamos a proponer un método tabular de solución. Entonces, en ese método tabular de solución, vamos a proponer aquí I. ¿Quién es I? Pues cada barra. La fuerza interna en I. La longitud de cada barra. ¿Cuánto es AI por EI? ¿Cuánto es LI sobre AI por EI? ¿Cuánto es el cambio de FI con respecto a P? Porque pues lo que ocasiona la carga vertical es P y el producto. Entonces vamos mirando quién es cada término en este método tabular. Y es cada una de las barras que haya en el sistema. FI. Pues FI es cada una de las fuerzas internas. Es este término que hay acá. LI, pues la longitud de cada elemento. Ahí por ahí es el área por el módulo de Young de cada elemento. Y este cociente es este término que hay aquí. LI sobre ahí. Y luego tenemos el cambio de la fuerza I con respecto a P. La fuerza I interna con respecto a P. El elemento I. Y por último tenemos el producto. Y el producto pues es esto por esto y por esto. O sea, este término por este término y por este término. Y si yo sumo todos esos productos, pues lo que tengo es la deflexión que estoy calculando. Entonces vamos a empezar a llenar esa tablita. Tengo dos barras, la barra 1 y la barra 2. ¿Cuánto vale la fuerza interna en la barra 1? Ya la calculamos en el ejercicio anterior. ¿Alguien me dice cuánto vale la fuerza interna en la barra 1? ¿Alguien? La fuerza en la barra 1. Good, gracias Nicolás. ¿A tensión o a compresión? Sí. Entonces, más P raíz de 2. Y la fuerza en 2, en la barra 2. ¿Me recuerdan cuánto valía? P a compresión. Entonces, menos P. Recuerden que el signo más para tensión y el signo menos para compresión. Longitud de la barra 1. Creo que era raíz de 2, ¿no? Por L. ¿Sí era así? Raíz de 2 por L. Sí, señor. Y la longitud de la barra 2, L. Esto vale A por E. Y eso también dijimos que vale A por E. Por lo tanto, esto vale raíz de 2L sobre A por E, mientras que esto vale L sobre A por E. Derivada de la fuerza interna con respecto a P. ¿Cuánto es la derivada de la fuerza interna con respecto a P? Si yo derivo esta cantidad con respecto a P, ¿cuánto me da? ¿Alguien?
derivada de esta fuerza con respecto a P. Sofía, que había hecho alguna derivada ahora, derivada de esta fuerza con respecto a P. Nadie. Nadie me ayuda. Gracias, Sofía. Raíz de 2. Y derivada de esta fuerza con respecto a P. La derivada de la segunda fuerza con respecto a P. ¿Alguien? ¿Están ahí? ¿Si están en clase o están durmiendo? Solamente se conectaron y se acostaron. Profe, le están diciendo por el chat desde hace rato que menos uno. En el chat. Ah, ahora sí, gracias. Muy bien, gracias. Y entonces este producto tendremos. Recuerden que el producto es este por este y por este. Entonces tenemos P raíz de 2 por raíz de 2 me va a dar P. Aquí tenemos que esto es P raíz de 2 por L sobre A por E. Y esto de aquí me va a dar menos P por menos 1 va a dar P. Y por este término por L sobre A por E. Y entonces la deflexión del punto C vertical es esa suma, es esta suma. Y esa suma nos da P por L sobre A por E por 1 más raíz de 2. ¿Cuánto es 1 más raíz de 2? ¿2.41? No. Como 2.40, como 2.41. Entonces chequemos. P raíz de 2 por L, raíz de 2 por L sobre A por E y raíz de 2. Y esto da... Ay, venga, yo me equivoqué. Esto es 2 de raíz de 2. Más 1 sobre 2. Profe, ahí no sería 2 raíz de 2. Señor, Sí, sí, no, lo del me 2 faltaba raíz de este 2. 2 aquí porque P raíz de 2 por raíz de 2 me da P, pero me faltaba multiplicar, me da 2P. Me faltaba multiplicar por este raíz de 2. Entonces es 1 más 2 raíz de 2. Y 1 más 2 raíz de 2 es aproximadamente 1 más 2 raíz de 2. Aproximadamente 3,828 P por L sobre A. Miren que esto P por L sobre A por E es la fórmula esa de pelea, ¿no? O sea que esto es una deflexión.
Entonces la deflexión vertical del punto C está aproximadamente por esta cantidad, 3,828. Hay una situación importante aquí para resaltar, y es que noten que nos dio positivo. Ese positivo quiere decir que la deflexión está en la dirección de la fuerza, porque recuerden que esto depende del trabajo, y el trabajo es positivo si fuerza y deflexión van en la misma dirección. Entonces, que nos haya dado positivo quiere decir que este punto se desplaza hacia abajo, porque hacia abajo está la dirección de la fuerza. ¿Estamos? Entonces, cuando yo tengo un sistema de armadura de barras y me pregunten por desplazamientos de tales puntos, pues me toca hacer este método tabular, encontrar cuánto vale la fuerza en función de esa carga que me están pidiendo, las longitudes, el área E por I, etc. La derivada de la fuerza con respecto a esa carga, calcular este producto y hacer la suma. Y la deflexión es igual a esa suma. Voy a Están viendo la pantalla, ¿cierto? ¿Sí? Sí, profe. Listo. Entonces armemos esa armadura. Entonces hay un punto aquí en 0, 0. Hay un nodo. Hay otro nodo que lo vamos a poner en 0, 1. Y hay otro nodo que lo vamos a poner en 1, 0. Ahí están los 3 puntos de mi armadura. Entonces, la armadura tiene esta barra de 1 hasta 3. Y tiene la barra de 2 hasta 3. Ahí están. El material, vamos a suponer que esto es 1 y esto es 1, y esto es 1 y esto es 1. Cargas, la carga en el nodo 3, le vamos a poner una carga de 0 en X y menos 1 en Y. Ahí está la carga. Y en los soportes, hay un soporte en el nodo 1, y hay otro en el nodo 2. Y resultados. Entonces, mire que aquí me están diciendo cuántas son las fuerzas, y aquí me están diciendo, mira, el desplazamiento en Y es de 0 para el nodo 1. Es claro, el nodo 1 pues es un punto ahí de apoyo, no se va a desplazar. Es 0 para el nodo 2 y es menos 3,828 para el nodo 3. Eso fue lo que nos dio, ¿cierto? 3,828 nos dio. Sí. Negativo en este caso, pues nuestro caso también es negativo, o sea, tiene la misma relación de signo porque nosotros dijimos que va en el sentido de dirección de la carga. Y a nosotros nos dio P por L sobre A por E, pero noten que aquí L vale 1, la longitud vale 1, de esta barra valía 1, P vale 1, A1 y E1, o sea que
3.828. ¿Cuánto nos dio el desplazamiento en X aquí? Del punto 3. ¿Cuánto da? ¿Alguien? El desplazamiento en X. Profe, pues como estaba con precios encontrados como 1, ¿no? Menos Sí, 1 es. que dice que -1. Es decir, que este punto originalmente que estaba por aquí arriba en X se desplazó también. No solo se desplazó en Y, sino en X. Y el desplazamiento en Y pues es causado por la fuerza vertical. Y el desplazamiento en X es horizontal y en -1. Entonces, vamos a volver a acá. Y acá pues teníamos el desplazamiento 3,8. Allá menos 3,8 porque ese sistema trabaja con las referencias coordenadas. Es lo mismo que nos dio a nosotros porque este desplazamiento quiere decir en la dirección de la fuerza. 3,828. Y voy a copiar. Voy a pasar de página y voy a pegar. Voy a volver a copiar esto. Esto me lo voy a hallar por aquí. Poner una línea. Ahora tengo pregunta para ustedes. Nosotros utilizamos el teorema de Castigliano. Entonces dijimos, bueno, el desplazamiento vertical es causado por la fuerza P y entonces podemos encontrarlo con el teorema. ¿Y cómo hallamos el desplazamiento horizontal? ¿Alguna idea? Sabemos que se desplaza horizontalmente, lo vimos allá en la armadura. Nos dio -1 allá. ¿Y aquí cómo lo hacemos? ¿Alguna idea? Por la tensión, pero esta barra está tensión, sí, pero la idea es cómo utilizar el teorema de Castigliano. Entonces, aquí vamos a proponer un truco. Y es que voy a pintar aquí una fuerza Q. Esa fuerza es horizontal. ¿Sí? Entonces, Q es horizontal. Y entonces, si yo hago la derivada del trabajo con respecto a esta fuerza Q, pues voy a encontrar el desplazamiento horizontal de ese nodo. Así como si cuando lo hice con respecto a la fuerza P es la vertical. Entonces, me voy a inventar una fuerza. Esa fuerza Q la voy a llamar una fuerza ficticia. Q es una fuerza ficticia. Es decir, Q no existe. Me la voy a inventar.
Y me la voy a inventar para poder utilizar el teorema de Castigliano y encontrar la deflexión vertical. Como no existe, cuando encontremos la deflexión, pues la deflexión va a quedar en términos de Q, pero como no existe, vamos a hacer Q igual a 0 en ese término de la deflexión. Ese es el truco que vamos a utilizar. Si a mí me pidieran encontrar cuánto es la deflexión en esta dirección a 45 grados, pues entonces yo lo que haría es inventarme una fuerza ficticia a 45 grados, hacer mi teorema de Castigliano y luego hacer esa fuerza ficticia igual a 0. ¿Se entiende el proceso que vamos a hacer? No sean tímidos. Perfecto. Gracias, Nicolás. Entonces, como tenemos la fuerza, entonces voy a proponer aquí que para el desplazamiento horizontal nos inventamos esa fuerza ficticia. Y vamos a decir, mira, el desplazamiento de C per horizontal es el cambio del trabajo, pero con respecto a la fuerza Q, porque la fuerza Q es la que está en dirección horizontal. Si nos toca hacer un diagrama de cuerpo libre del nodo C, y entonces tenemos P, teníamos esta fuerza, la habíamos llamado FBC, y esta fuerza la habíamos llamado FAC, pero además ahora en nuestro sistema tenemos esta fuerza ficticia Q, la fuerza que nos inventamos ahí para desarrollar el teorema de Castigliano, la fuerza ficticia Q. Y este ángulo pues sigue siendo teta, ese no cambió, y tenemos que el seno de teta es igual al coseno de teta, que es 45 grados. Entonces volvemos a hacer lo mismo, suma de fuerzas en Y igual a 0. Esa fuerza no se me va a modificar, porque en Y no me inventé nuevas fuerzas. Entonces, FAC, ¿cuánto me va a dar? Me va a dar raíz de 2 P. Esa no cambia, porque la fuerza Q no afecta a la sumatoria en Y. Pero la sumatoria de fuerzas en X sí se ve afectada. La sumatoria de fuerzas en X ahora dice, mira, menos FAC coseno de teta más FBC y más Q tiene que ser igual a 0, entonces FBC es igual a F a C coseno de teta menos Q. FAC es raíz de 2P y el coseno de teta es raíz de 2 sobre 2 menos Q. O sea que FBC nos va a dar P menos Q. ¿Se comprende hasta ahí? Sí, profe. Recuerden que la fuerza Q es ficticia. O sea, si Q vale 0, FBC vale P, que era el resultado que teníamos anteriormente, ¿no? Recuerden que es ficticia. Como Q vale 0, tenemos el mismo problema anterior, solo que no la inventamos. Y no la inventamos. Ah, bueno, y recuerden que la barra de FBC está ahí en su compresión, ¿no? Esta barra está en tensión, la hace, y esta barra está en la compresión.
Y entonces volvemos a nuestro método tabular y después de ahí tenemos la FI. Después de la FI tenemos a LI, AI e I, LI sobre AI e I, la derivada de FI sobre la derivada, en este caso ya no es de P, sino es de Q. ¿Por qué? Porque estamos hallando la horizontal, entonces estoy derivando con respecto a Q. Y aquí el producto. Entonces barra 1 y 2. La fuerza interior en la barra 1 vale raíz de 2 P, pero en la barra 2 vale menos P menos Q. ¿De dónde sale este menos? Pues de que esa barra está en compresión. LI. Pues una barra, la longitud de una es raíz de 2 L y la otra tiene longitud L. Esto vale A por E y esto vale A por E en ambos casos. Esto entonces va a ser raíz de 2L sobre A por E. Y la segunda pues me va a dar L sobre A por E. Esta es la derivada de FI ahora con respecto a Q. ¿Cuánto vale para el caso 1? La derivada de esto con respecto a Q, ¿cuánto vale? ¿Alguien? 0. Muy bien, gracias Jefferson. 0. Ups. En un segundo, por favor. Y la derivada de F2 con respecto a Q, ¿cuánto vale? La derivada de este término con respecto a Q. Seguro que es menos 1. Uno, sí. 1. Porque esto es lo mismo que tener menos P más Q. La derivada de menos P es 0 y la de más Q es 1. Muy bien, 1 positivo. Noten que aquí el producto se hace 0. Porque gracias a Dios, esta derivada nos dio 0. Eso suele ocurrir, en muchos términos va a ser 0. Y aquí nos dio esto. Entonces el producto es este, que es menos P menos Q, por L sobre A por E y por 1. Y nosotros necesitamos es la suma. Entonces la suma me va a dar el de abajo. Entonces voy a decir, mira, la deflexión de ese horizontal es menos P menos Q por L sobre A. O sea que la derivada con respecto a H vale. ¿Cuánto vale Q? 0. Es una fuerza ficticia. Nomás la pusimos en variable para poder utilizar el teorema de Castigliano. Pero en realidad esto es 0. Entonces esto nos queda menos P por L sobre A por E. Es lo mismo que menos 1 PL sobre A por E. ¿Qué quiere decir este signo negativo? Este signo negativo lo interpretamos como, ven, la deflexión va contraria a como dispuse la carga. Entonces noten que yo la carga la pinté hacia la derecha, pero como está negativo me indica que la deflexión va hacia la izquierda, porque recuerden que esto viene del trabajo, ¿no? Entonces, me dice, mira, esta deflexión viene para acá. Así como la de P valía positiva cuando iba hacia abajo porque iba en la dirección de la carga, este signo negativo quiere decir voy en contrario a la fuerza ficticia. Si yo la fuerza ficticia la hubiera puesto para allá,
pues entonces aquí esto me hubiera dado más y esto me hubiera dado aquí menos, entonces esto hubiera sido positivo. Y miren lo que nos dio, lo que nos había dado la horizontal, -1, ¿no? Entonces ahí está el valor. Ese -1 era lo que nos había dado la horizontal para esa armadura. Y queda resuelto. Menos P por L sobre A por L, -1. Es la deflexión. ¿Se entendió el método? Profe, qué pena, yo tengo una preguntita ahí cuando pone el menos P menos Q por L sobre AE, eso último que se pone en ese método, ¿qué es? El producto. Recuerda que para una armadura o para un sistema de varias barras, la deflexión causada por una carga es la suma de esto por esto y por esto. Entonces, Okay. esto que aquí es el producto de esto, que es la fuerza, Ujú. por esto, que es L por AE, y por 1, que es la derivada. Ah, listo, profe, muchísimas gracias. Mucho gusto. Y entonces recuerden que la deflexión es, por eso lo hacemos tabular, es esto por esto y por esto. Y encontramos fácilmente las deflexiones. ¿Recuerdan el problema del examen, del bíceps? Allá la deflexión vertical. ¿Se Sí, acuerdan? profe. Si uno lo hace por este método, es supremamente mucho más fácil y más rápido que por el método propuesto allá, que nos tocaba hacer esos artificios geométricos. Pues allá lo hicimos en artificios geométricos porque ya lo hemos revisado. Acá no tenemos los artificios geométricos, sino que utilizamos directamente el teorema de Castigliano. Utilizamos directamente el teorema de Castigliano. ¿Estamos? Lo último que voy a decir, pues ustedes ya tienen unos capítulos del libro de BIR que les dije por estudiar y unos ejercicios. Si ustedes miran la sección 11.7 de BIR, los ejercicios están los que les dije, ni más ni menos hechos para esto. Los primeros ejercicios son de flexión, como flexión se ve en resistencia 2, pues no los tocamos, pero los ejercicios que tengan que ver con barras, sí los podemos hacer. Y me gustaría mucho que leyeran los ejemplos 11,4, 11,14, son ejemplos resueltos, 11,16 y 11, el problema modelo 11,5. ¿Sí? Y 11,5 problema modelo de BIR, del texto de BIR, que está pues ahí en la página que ya les mostré, legal. ¿Dónde está? Voy a terminar la clase hoy porque ya sigue geometría con este concepto, este. Lo voy a copiar y me lo voy a llevar para acá. Bien, recuerden que ese concepto que tenemos ahí es el de
Ese concepto que estamos ahí es el de la energía para una barra, ¿cierto? Pero si n tiende a infinito, la energía yo la voy a encontrar como la integral de P de X sobre 2AE entre un punto A y un punto B. Porque recuerde que una sumatoria infinita es una suma de Riemann. Si es una suma de Riemann, es una integral. ¿Esto en qué casos se utiliza? Es decir, esta barra es una unión de varias barras y que está sujeta a una carga P, es una simplificación, por ejemplo, de esta barra troncocónica. Y entonces, si yo quiero encontrar cuánto es la energía almacenada en este elemento, pues me tocará hacer este proceso de integración asumiendo que esta barra troncocónica es una colección infinita de estas pequeñas barritas. Entonces voy a hacer un ejercicio y lo voy a montar en el curso para que ustedes lo estudien, en ver cómo esta energía se puede convertir en una integral para tener varios elementos. ¿Listo? Nos vemos el sábado. El sábado vamos a iniciar la clase con una exposición, un proyecto final ya terminado de uno de mis estudiantes de tesis. Él terminó un proyecto y estamos en la escritura del artículo científico que lo vamos a mandar a la revista International Application for Mechanical Engineering, y entonces él va a hacernos una presentación de 15 minutos del proyecto y ahí van a ver gráficas normalizadas, etcétera, etcétera, en la proyección. Entonces vamos a utilizar 10 minutos para que Camilo el sábado no se exponga y nosotros nos vamos a devolver del capítulo, que estamos al capítulo 1. Vamos a devolvernos el próximo sábado. ¿Listo? ¿Queda? Listo, profe. Muchas gracias. Bueno, Listo, profe, hasta luego. felicidades. Gracias, profe. Me voy a desconectar porque ya me voy a volver a conectar. Chao, chao, hasta luego. Mucho gusto, Sebastián. Hasta luego para todos. Ya me vuelvo a conectar para empezar la otra clase.